seguidores de Jagua TV, canal de la cultura de Cienfuegos. Volvemos a nuestra página de Facebook con una nueva emisión del Sarapico Cienfueguero, esta revista de la cultura y de las artes. Hoy con una transmisión especial. Gracias por dedicarnos parte de su tiempo. La campaña de alfabetización fue una revolución cultural que llevaron a cabo adolescentes y jóvenes de más de 17 países aquí en Cuba. Usted recuerda seguramente la imagen del farol chino, se convirtió en símbolo porque los alfabetizadores la llevaban a todos aquellos lugares donde no había luz eléctrica, y hoy el farol chino, aquella imagen es un símbolo de la campaña de alfabetización. ¿Cómo logró Cuba el milagro de erradicar el analfabetismo en solo un año? En 1961, 100.000 estudiantes convocados por Fidel se fueron a los campos cubanos a llevar la luz de la enseñanza. Pero, ¿quiénes eran aquellos maestros? Repasemos algunos datos. De estos 100.000 estudiantes, el mayor por ciento tenía entre 10 y 16 años. Eran niños y adolescentes, la mayoría de aquellos estudiantes y maestros que enseñaban a leer y a escribir. Y el 52% era de sexo femenino. Eso quiere decir que la familia cubana entendió el mensaje del líder de la Revolución Cubana, nuestro comandante Fidel Castro. Además de alfabetizar, los jóvenes maestros, muchos de los cuales se separaban por primera vez de la familia, trabajaban con los campesinos en las labores agrícolas durante el día y en las noches daban las clases. Aún así, era insuficiente todo aquello para erradicar el analfabetismo. Por esa razón, Fidel convocó a los trabajadores de todo el país. 14.000 se incorporaron y el mayor por ciento fue dirigido a los campos de Cuba con un doble objetivo: enseñar y trabajar con nuestras Fuerzas Armadas en la lucha contra bandidos. Durante la campaña de alfabetización, los trabajadores formaron parte de las brigadas Patria o Muerte, mientras los estudiantes integraban las brigadas Conrado Benítez, que llevaba el nombre del primer maestro voluntario asesinado durante esta campaña. La campaña de alfabetización, esta gran epopeya, esta gran gesta, comenzó en enero de 1961, pero los primeros estudiantes maestros llegaron a las zonas rurales a partir del 3 de mayo. En los primeros meses de aquel año se hizo un pilotaje que fue en Cayo Coco y en Playa Girón, con estudiantes que pusieron en práctica la cartilla Venceremos y el manual Alfabeticemos. 234.000 personas fueron maestros que surgieron, ¿de dónde? Del pueblo. Fidel lo había dicho, del pueblo van a surgir los maestros que necesitamos. Unido a los 34.000 maestros que teníamos graduados, tuvimos 268.420 maestros dedicados por completo a la campaña de alfabetización. ¿Cuál fue el resultado de esta gesta colosal, como la hemos calificado tantas veces? Aprendieron a leer y a escribir más de 707.200 analfabetos, personas que vivían en condiciones de extrema pobreza en los campos de nuestro país. El 22 de diciembre, Cuba se declaró territorio libre de analfabetismo en un inolvidable acto en la Plaza de la Revolución ante una gran multitud de pueblo. Los que fueron alfabetizados en febrero del año siguiente empezaron la escuela, comenzaron nuevas tareas: la batalla por el 6º grado, la batalla por el 9º grado, poder estudiar y poder llegar a ser universitario. A partir del 24 de febrero de 1962, recuerda la historia, comenzó la etapa del seguimiento. Por eso la campaña de alfabetización no solo posibilitó reducir el analfabetismo a una mínima expresión en tan solo un año, sino también tendió un puente entre el campo y la ciudad. Enalteció valores como la gratitud, la solidaridad y el internacionalismo. Veamos un mensaje, vamos a ver las palabras que nuestro líder histórico Fidel Castro dedicó al pueblo de Cuba reunido en la Plaza de la Revolución en La Habana aquel día, y luego seguimos en esta transmisión especial donde hoy hablamos de la campaña de alfabetización 6 décadas después, y además estamos felicitando a todos los educadores cienfuegueros en su día 22 de diciembre. Una batalla como la que ustedes van a librar, como la que va a librar este ejército armado de lápices y de cartillas,
no se ha librado nunca. Durante este mismo año hemos tenido que estar alerta constantemente frente a las amenazas exteriores. Más fácil habría sido si tuviéramos una sola tarea, la tarea de luchar contra la ignorancia. Pero es que nos vemos enfrentados a dos grandes tareas: defender la revolución, defender la patria frente a las amenazas de agresión y al mismo tiempo librar la batalla contra la ignorancia. Bueno, pues de múltiples maneras hemos estado celebrando aquí en Cienfuegos, en el centro sur de Cuba, el Día de los Educadores, pero sobre todo los 60 años que han transcurrido desde que se llevó a cabo la campaña de alfabetización. Justamente ayer estuvimos celebrando una actividad en el Tropisur, un centro recreativo que todos conocemos en esta ciudad, la divina ciudad del mar, que reunió a educadores y alfabetizadores. Y ahora yo quiero presentar a una invitada muy especial. Me acompaña hoy en el estudio de Jagua TV para conversar sobre esto, sobre todo lo que ha pasado durante todos estos años. Conchita Posada, bienvenida, Conchita. Un placer tenerla aquí en Jagua TV. Qué bueno poder contar con su presencia y sobre todo con su testimonio, porque hay mucha historia, ¿verdad? Sí, muchísima. Usted fue de las primeras que se fue a los campos de este país, al macizo montañoso Guamuay, allá a las comunidades más intrincadas, ¿verdad? Sí, cuando yo termino mi carrera de magisterio en el año 58 y espero ya a ver qué podía pasar, y en el año 60 ya Fidel da las 10.000 aulas para crear las escuelas en el campo, y nada, me tocó irme para el Escambray, a una escuela que estaba muy lejos, muy intrincada en toda esa área montañosa, pero que realmente fue para mí lo más grande que me pudo suceder en la vida. Estaba por allá por la zona de Trinidad, me comentaba usted. Exactamente. ¿Y cómo fue llegar hasta allí? Usted creo que fue acompañada de su mamá. Bastante complicadito, porque mi mamá, yo estaba acostumbrada a estar en mi casa, y mi mamá me lleva al lugar aquel cuando yo cojo mi escuela. Y aquello eran montañas y lomas, y cuando llegamos, aquello estaba bonito porque era una casa de un latifundista todavía en el Escambray, y no se había, los latifundios estaban todavía allí, y entonces... No se habían intervenido. No, nada, ninguna intervención. Me recibe precisamente el dueño de aquellas caballerías de tierra que tenía esa casa, y me dice que sí, que él sabe que ahí va a una escuela, pero que él no tiene dónde poner la escuela. Y era una casa de mampostería, la única que linda que había en aquel lugar. Grande, me imagino. Enorme. Y yo le digo, bueno, usted me dice en qué lugar yo puedo trabajar. Me dice él, mire, a mí me parece que en aquella caballeriza usted puede formar su aula. Yo le dije, perfecto. Ahí mismo pusimos unos bancos y comencé a dar mis clases allí. ¿Cómo fue, antes de adentrarnos en ese relato, cómo fue? Creo que su mamá no estaba muy de acuerdo con que usted se quedara allí. ¿Cómo fue aquello? Por supuesto, el día que llegamos, después de haber subido todas aquellas lomas y aquellos caminos tan malos, mi mamá me dice, oye mija, mañana cuando amanezca, tú y yo nos vamos de aquí, que ya yo tengo previsto un carro que nos va a llevar. Efectivamente, cuando amaneció tempranito, casi que a las 4 de la mañana, me dice, dale, despiértate, que nos vamos, que hay un carro esperándome. Digo yo, ¿cómo? No, si yo me voy a quedar aquí. Pero hija, ¿cómo tú te vas a quedar aquí en este lugar? ¿Tú no te das cuenta que esto está muy difícil? No me importa, mamá, yo me quedo, vete tú que yo me quedo. Y así fue. Y así se quedó usted ahí. Y así me quedé. Y comenzaron las clases. Lo que mi mamá pensaba, que yo cuando me graduara de maestra iba a estar en un aula urbana, trabajando tranquilamente, fue todo lo contrario, porque fue en aquellas lomas cuando yo empecé toda mi vida laboral. ¿Cómo fueron los inicios? Arrancar con aquello de dar clases en un lugar donde hasta ese momento era extrema pobreza, no había nada relacionado con la enseñanza. Mira, Ángel, aquello fue bastante complicado, si tenemos en cuenta que
que la enseñanza en aquella época no era como ahora, que los que están estudiando para magisterio van a trabajar a las aulas desde que están en el segundo o tercer año. Aquello no, antes tú terminabas el cuarto año y nunca habías visto una escuela. Entonces, enfrentarme yo a aquella escuela con aquellos niños que jamás habían tenido un maestro y que algunos sabían leer, otros no sabían, unos lloraban, los otros, en fin, aquel primer día de clase fue bastante complicado. Yo dije, ¿qué hago? Entonces empecé no sé, a hacerles un cuento, a jugar con ellos, a hacer una rueda para entrar en conversación con ellos. Y me dice un papá, oiga maestra, ¿a qué vino usted aquí? ¿A jugar con esos niños o a enseñar a leer y escribir a mi hijo? Y así, bueno, pude empezar hasta que ya yo, lo que yo poco había conocido, me dio por pensar que yo tenía que agrupar esos niños de acuerdo a los conocimientos que tenía, hacer como lo que llaman ahora un diagnóstico. Y por ahí entonces comenzó a organizar. Empecé a organizar. Pero ¿qué pasa? Que inmediatamente entra la campaña de alfabetización, porque eso fue en los primeros meses del año 61. Ya en abril empieza la campaña de alfabetización y me mandan un grupo de brigadistas Conrado Benítez para esa zona y un grupo de obreros patria o muerte, como los que tú dijiste que se habían acogido a la campaña, para alfabetizar. Inmediatamente los ubicamos en las casas, había unas cuantas casas, pero eran muy separadas unas de otras. Los ubicamos en las casas. Entonces, ¿cuál era mi labor? Además de tener mi escuela, ayudarlos a ellos. Atenderlos a ellos. Ellos me preguntaban, y maestra, ¿cómo usted cree que yo le puedo hacer esto? ¿Cómo yo puedo enseñarle esto? Y bueno, así, entre ellos y yo, porque si ellos aprendían de lo que yo les podía decir, yo aprendí muchísimo también de lo que ellos hacían. Por supuesto. Y de lo que yo les iba enseñando diariamente. ¿Y fue así que conoció a Pedro la Antigua? Sí, porque como yo tenía esa responsabilidad de atenderlos a ellos por las tardes, por los mediodías, después que terminaba mis clases normales, me iba a visitarlos a ellos en las casas. Y el señor de la casa donde yo paraba tenía una yegüita, yo cogía mi yegüita por los mediodías y me iba a las casas. Pero aquella situación en esos lugares estaba muy complicada. En tiempos difíciles. Muy riesgosa. Y aunque yo era muy joven, y cuando uno es joven, el peligro no está tan latente. Pero yo dije, bueno, yo tengo que atenderlos, no puedo dejar de vivir. Y ese señor, Pedro la Antigua, era un campesino que había llegado a la zona y muy revolucionario, una persona extremadamente preocupada por las cosas que pasaban, si la escuela iba bien, si la alfabetización y era una gente ignorante que estaba alfabetizándose también, pero tenía esa inteligencia natural. Y me decía, él iba mucho a mi escuela y me decía, maestra, mire, no salga sola, más nunca salga usted sola, llámeme, búsqueme, que usted verá que yo la voy a acompañar y ya conmigo usted va. Y entonces yo dije, caramba, me parece que es lo mejor. Y yo, cuando tenía que salir por los mediodías, le avisaba. Y ahí fue donde yo conozco a Manuel Ascunce, porque él era el campesino donde vivía Manuel Ascunce. Y él venía, Manuel Ascunce siempre venía con él. Y tuvimos mucho tiempo de conversación. Yo invitaba a Manuel Ascunce a ver la casa donde ellos estaban, donde vivía Pedro, era muy distante, bastante distante de mi escuela. Pero como ellos se acercaban acá,
pues yo le decía a Manuel, ven, para que te reúnas con los brigadistas míos, y así los sábados nosotros teníamos, hacíamos como una especie de actividad, nos reíamos, hacíamos cuentos, teníamos otra parte para enseñar las cosas que habían que enseñar, y entonces así, en esa situación, pues yo tuve bastante conversaciones y eso con Manuel Lacunza. Pero a pesar de todo ese tiempo, de todo ese buen tiempo que podían pasar juntos, eran momentos de mucho peligro. De mucho peligro. Mire, yo tenía miedo, yo tengo que decirle que yo tenía miedo, porque allí a veces uno conversaba con personas, campesinos allí por el día, y después se enteraban que por la noche estaban alzados. Y por el día estaban en su casa. Por el día en su casa trabajando su tierra, y por la noche se alzaban. Entonces uno estaba en el medio de aquella situación. Después que interviene en la escuela mía, sí, que el señor donde yo paraba, que era el mayoral que le atendía la finca a ese latifundista, se lo tuvieron que llevar de allí porque él atendía a los alzados y yo vivía allí mismo. Pero bueno, después que interviene en la finca, la casa, esa linda que yo tanto anhelaba, pues inmediatamente el interventor me dijo, no, esto es suyo, esta casa es para que usted ponga su escuela. Y ahí, entonces ya, ahí estaba yo a mis anchas, pues con mi escuela grande, linda, y salí de la caballeriza aquella. Por suerte, sobre todo para usted y para los que estaban ahí asistiendo a sus clases. Ahora, un momento triste sin duda fue... Sí. Con el asesinato de Pedro y de Manuel. No, por supuesto que eso fue, yo había venido a Cienfuegos, porque apenas podía venir, con todo ese trabajo que yo tenía, me era muy difícil venir toda la semana. Ese viernes vengo a Cienfuegos, y cuando el lunes siguiente voy para Trinidad, ya cuando llego a Trinidad, oigo el rum de que habían asesinado a un brigadista, a un campesino, y cuando ya voy camino a Condado, que era donde yo tenía que subir las lomas ya de Condado, ya aquello estaba bastante complicado, y como yo era la maestra, las milicias me dieron, pude entrar, porque estaba aquello ya tomado por las milicias. Y cuando llegué allí, ¿para qué le voy a decir? Aquello fue terrible. Muy triste todo. Muy triste. En un lugar de Limones Cantero, que le decían La Vallita. Ahí fue donde tendieron a los dos cadáveres. Y uno los vio, vaya, ¿para qué le voy a decir? Torturados, masacrados. Ahí estuvieron un rato hasta que pudieron ser conducidos a Trinidad, donde ya los padres de Manuel lo vinieron a buscar para llevárselo para La Habana, y fue el entierro también de Pedro. Aquí. Esos fueron momentos extremadamente difíciles para nosotros. Yo creo que eso en mi mente siempre está, ese momento en que yo me enfrenté con aquella situación, uno tan joven que jamás había visto semejante cosa. Y mis brigadistas, por supuesto, niños, mis brigadistas tenían 11, 12 años, no tenían más. Conchita, pero a pesar del dolor, a pesar de la impresión, ¿cuál fue la reacción de sus brigadistas, suya, después de aquello? No, inmediatamente que fuimos para Trinidad y participamos con todo aquel pueblo de aquella concentración cuando se llevaron el cadáver de Manuel y regresamos a nuestra zona, lo que decían ellos era que de ahí no se iban, que ellos seguían allí en la campaña. Los padres, por supuesto, ninguno vino a buscarlo. Vaya, así de venir a buscarlo y decir yo me lo llevo porque aquí hay peligro, ninguno. Todos ellos, esos niños de 11 y 12 años, permanecieron allí. Claro, tomamos medidas o tomaron medidas las autoridades allí de las milicias y todo, porque ya en lugar de estar en las casas, los recogían y dormían en el cuartel de milicia que había allí mismo en Limones Cantero. Y entonces por la mañana los milicianos lo llevaban a alfabetizar. El horario de alfabetización cambió, ya no era la noche aquella, ya era cuando el campesino venía. Ustedes saben que los campesinos trabajan muy tempranito y a las 11 ya están en la casa. Entonces ese horario en que ellos duermen o dormían, porque en aquel momento aquello era el que ellos tomaban para trabajar
analfabeto, y ya después por la tarde los milicianos lo volvían a recoger y venían para eso. Ya el 15 hicimos un acto, también tengo que decir que hicimos un acto de reafirmación en la Comandancia General, que era en Algarrobo, para patentizar de que la campaña iba a continuar, de que la campaña se iba a hacer, de que todo el mundo iba a ser alfabetizado, y así mismo fue el 15 de diciembre, ya declaramos la zona libre de analfabetos y partimos hacia La Habana con Fidel. Ahora, antes de llegar a ese momento en que van a La Habana a encontrarse con el líder de la revolución, una joven de 24 años, que era de 20 años, que era su caso, acostumbrada a estar con su familia, con su mamá, ¿cómo pudo adaptarse? ¿Qué mecanismos encontró? O mejor todavía, ¿qué convicciones o qué motivaciones la movían a usted en aquel momento? Bueno, realmente para mí la campaña de alfabetización fue una gran enseñanza, porque nos dimos cuenta que la importancia de que Fidel, de ese diario de Fidel, de que a eso había que hacerlo en el país, porque si no este país no podía avanzar para nada. Todo lo que estaba previsto no se podía hacer si no se hacía, si no se enseñaba a las personas a leer y escribir, y eso para mí fue una gran enseñanza. Aprendí realmente lo que la revolución significaba en el país. Aprendí cómo la explotación a que eran sometidos aquellos campesinos, cómo eso iba desapareciendo, cómo se iban desarrollando de alguna forma. O sea que yo creo que eso me sirvió para lo que yo después, durante toda mi vida, me desarrollé en todas las cosas que he hecho en mi vida. Yo creo que eso fue el arranque que yo tuve para querer más a la revolución, para entender más qué era la revolución y qué era el socialismo, ya después cuando ya todo fue avanzando. Una obra colosal, lo repito, no me canso de repetirlo, una obra colosal, una revolución educacional dentro de la propia revolución social, económica que se estaba viviendo en el país. Muchísimas gracias, Conchita, por acompañarme, por dedicar algo de su tiempo y venir aquí a compartir con nosotros su testimonio. La espero una vez más cuando usted quiera, para continuar conversando sobre la historia, sobre la educación en Cuba. Y así, después de escuchar este testimonio valiosísimo sobre lo que significó para Conchita Posada y para tantos y tantos jóvenes en aquel momento, y todavía lo son, aunque acumulan un poco más de experiencia, la campaña de alfabetización, termina esta transmisión especial. Por supuesto, a nombre del equipo de Jagua TV, que usted sabe, integramos desde la Dirección Provincial de Cultura y también el Grupo CAPEL, que tiene a su cargo la asistencia técnica y trabaja porque salgamos y saquemos adelante estas transmisiones. Una felicitación para todos los educadores cienfuegueros. Hoy, 22 de diciembre, nos volvemos a encontrar con nuevos temas de la cultura y del acontecer social y económico de Cienfuegos. Vamos a proceder a izar la bandera con la que el pueblo de Cuba proclama ante el mundo que Cuba es ya territorio libre de analfabetismo. Ahora puedo leerlo en tus cartas, ahora empiezo mi amor a vivir. Esta victoria extraordinaria, ganada por nuestro pueblo, Saludos desde el canal Jagua TV, voz e imagen de la cultura cienfueguera.